Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, después de tanto tiempo. Sí, lo probamos hasta que lo logramos. Bueno, muy Esto, bien. muchas gracias por hacer esta conexión en Valparaíso. Ya logramos hacer una entrevista junto a Octavio Cribaro, camarada también del Partido de Trabajadores Socialistas, eh, que justamente tenemos todo el interés en poder discutir, en conversar qué es lo que está ocurriendo hoy en Argentina. Importantes movilizaciones se han levantado y creemos que esta conversación contigo es importantísima. Vuelvo a recalcar, trabajador de la fábrica Sin Patrones, Exanon, que ya lleva décadas de recuperación. Fuiste parlamentario también por el Partido de Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda Trabajadores Unidad. Y acá en Antofagasta estuviste en su momento durante la revuelta brindando tu apoyo y solidaridad internacionalista a lo que fue el Comité de Emergencia y Resguardo. Me parece muy importante destacar esto porque hoy día también es el puente que queremos tender, no solamente a través de esta entrevista, sino que de distintas iniciativas, eh, porque en Chile hay mucho interés a saber qué es lo que está sucediendo en Argentina, quién es Milei, cuáles son realmente las medidas que quiere implementar, justamente desde un país en donde hemos vivido una neoliberalización, que es lo que la privatización de todos los derechos y garantías que quiere ser hoy día el gobierno de Milei, que estaba en su programa y que avanza, ¿no? Bueno, repito ahí las gracias por sumarte a esta conexión que estuvo difícil. Eh, Sí. Nada, saber un poco cómo ves tú esta asunción del ultraderechista, el anarcocapitalista Javier Milei, que asume en medio de una profunda crisis económica en Argentina. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue estar ahí en el primer momento desde que Javier Milei asume este cargo, el amigo de los representantes del Partido Republicano acá en Chile, como es José Antonio Cast y Rojo Edwards, que se desprende del Partido Republicano, pero que es una corriente que aparece a nivel internacional con la ultraderecha. Medio larga, pero Está muy ¿para qué bien, vamos? está muy bien, Natalia. Un gusto de verdad poder vernos y poder contactarnos con nuestros hermanos y hermanas del PTN, eh, con quienes hemos compartido muchas luchas, como bien decías, desde hace años. Además de construir ser parte de esta organización internacional de militancia internacionalista, que estamos en 14 países, con una publicación en 7 idiomas y vibrando con la lucha de cada uno de nuestros compañeros y compañeras en cada uno de los lugares del mundo donde estamos, ¿no? Ahí acompañamos todo el proceso en Francia con Es, bueno, con mucha pasión, con mucha energía, siguiendo cómo nuestros compañeros y compañeras batallaban en las calles también. Bueno, la lucha de la revuelta chilena, que me tocó poder compartir y compartir varios días con ustedes, con nuestros compañeros y compañeras en Valparaíso, bueno, en Santiago, bueno, hasta Temuco y Valdivia llegamos ¿Verdad? con el Hace Fondo poco Huite. viniste. Sí, 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 yo la verdad que tengo mucho cariño, aparte porque parte de mi familia viene de allá y bueno, somos internacionalistas, los obreros no tenemos patria, nuestra patria es la lucha de clases, entonces sintiéndonos hermanados. Me parece muy atinada esta charla, porque obviamente el impacto que tenga acá en la región, el advenimiento de Milei como este baluarte derechista en la región, va a tener un impacto en toda la región. Es decir, Exacto. eh, esto se da en un contexto de crisis económica y social y una crisis capitalista en el terreno internacional, donde, bueno, hay varias crisis abiertas y sangrantes en el sentido literal. Está la guerra en Ucrania, esta invasión de Rusia sobre Ucrania que está dejando miles de muertos, que parece que ya no existiera más, pero acontece todos los días en el corazón de Europa, ni más ni menos, lo que trae como consecuencias también una crisis energética a nivel internacional, a nivel mundial, la suba de los precios de la energía. Es decir, no son cosas ajenas, aunque pareciera que pasaran muy lejos de nuestros países, afectan directamente a la región. ¿Y eso qué ha hecho? Tan bueno, hoy mismo el genocidio en Palestina por parte del Estado de Israel, Cada vez toma con más el fuerza advenimiento Estados Unidos. de Estados Unidos, y hoy ver, digo, y esto que parece, para muchos parecía algo muy lejano también, ver al presidente Milei levantando la bandera de Israel en nuestro país, la bandera del sionismo, es una afrenta,
ante un genocidio a cielo abierto tan brutal. Entonces las banderas derechistas de la libertad no son otras que las banderas realmente de la esclavitud. Son las banderas de la opresión, del imperialismo, del capitalismo sobre nuestros pueblos. Entonces, por eso esa es la farsa, ¿no? Más allá de la farsa, de las falsas promesas electorales de los partidos burgueses y patronales que siempre hacen, ¿no? Te pintan una cosa y cuando ganan una elección hacen lo contrario. En esto es brutal, porque estamos hablando de una escala como hace muchos años y muchas décadas no veíamos. ¿No? Que en un país latinoamericano se levante la bandera de Israel en el medio de un genocidio es una cuestión brutal. Y yo quería ligar esto rápidamente también a la región, porque el advenimiento de Milei tampoco es gratuito para toda la región. Acá hace poco tiempo hizo declaraciones la jefa del Comando Sur norteamericano, ¿no? Desde Estados Unidos, esta mujer estuvo de visita acá y planteó su profundo interés en dos o tres regiones de Latinoamérica. Y una es el Triángulo del Litio. El Triángulo del Litio que justamente ocupa una parte importante de Argentina, una parte importante de Chile y otra parte importante de Bolivia. El Triángulo del Litio para Estados Unidos es una zona estratégica. Es decir, ya lo plantearon en esos términos, es decir, ya no lo disimulan, no lo mandan a decir, lo dice directamente la jefa del Comando Sur norteamericano. Y a nosotros nos tiene que llamar poderosamente la atención y tensar sobre ese punto, ¿no? Es un aspecto, creo que deberíamos tomar en general, digamos, todas las fuerzas que peleamos por la clase trabajadora, pero también por las causas socioambientales y también que defendemos a nuestros pueblos originarios, ¿no? Tiene varias connotaciones, socioambiental, económica, y también, entonces yo creo que ahí dejemos marcado esto, señalado en el margen, anotado como tarea pendiente para trabajar regionalmente como corriente internacional y militante que somos, entre los compañeros de Bolivia, del PTR y el PTS, para ver cómo abordamos regionalmente esta situación, porque el imperialismo tiene una clara visión internacionalista, ¿no? Una clara visión de entonces, nosotros lo mínimo que podemos hacer es contestar a la misma altura, es decir, pensando las cosas en términos regionales también, y desde ese punto de vista, lo del litio, por un lado. Después, el Comando Sur dijo un profundo interés en Vaca Muerta, que es un reservorio, la segunda reserva mundial de gas que hay en Neuquén, parte de Río Negro, parte de Mendoza, parte de La Pampa, pero con epicentro en Neuquén, donde también tiene un claro interés y donde también están nuestros hermanos y hermanas mapuche, peleando y defendiendo parte de su territorio que los afecta directamente, pero afecta territorialmente a pueblos originarios, afecta económicamente, porque se trata de un saqueo imperialista brutal, con extractivismo en forma brutal, y también la soberanía, ¿no? Digamos, la dependencia energética de un país imperialista como Estados Unidos redobla las cadenas. Y bueno, y después obviamente también en nuestra región, el otro signo de interés económico para el Comando Sur norteamericano, para Estados Unidos, son las reservas de agua dulce. Entonces, eso también lo dijo Laura Richardson, no es una cuestión de discurso ambiental o ambientalista nada más, son recursos estratégicos sobre los cuales estamos parados, que hacen que nosotros tengamos un continente, países muy ricos, continentes muy ricos en bienes comunes tan saqueados, ¿no? Tan saqueados. Y que este gobierno, el de Milei, viene diciendo, acá sírvanse, acá tienen todo para ustedes, vamos a privatizar todo, vamos a entregar todo. Entonces, el proyecto que tiene Milei, este advenimiento, y ahí voy al hueso con la pregunta, bueno, en medio de una crisis que viene décadas ya venimos arrastrando, yo creo que en toda Latinoamérica y a nivel mundial, pero en Latinoamérica también, eh, donde han habido intercambios de gobierno, de un gobierno de centro derecha a gobiernos de centro izquierda, siempre tibios, de allá y para acá, pero con discursos que no llegan hasta el final. Es decir, no se ha logrado imponer gobiernos como el de Bolsonaro, ¿no? Gobiernos derechistas, brutales, no se han logrado consolidar. El mismo golpe en Bolivia no se logró consolidar. Este giro a la derecha en Chile no se logró consolidar. Pero por otra parte, las respuestas también han sido a mitad de camino. Digamos, y eso lo compartimos mucho siguiendo de cerca. Es decir, lo de Boric fue puro discurso para asumir después la agenda de los otros. Acá es igual. Acá el peronismo, el kirchnerismo ha hecho lo mismo. Tanto discurso latinoamericanista, tanto discurso de los trabajadores pobres, que la gente como reacción dice, si está a la izquierda, y yo me vuelvo a la derecha para probar a ver si tengo alguna posibilidad. Entonces, como reacción provoca
provoca que la gente busque alternativas desesperadamente, por mucha odio, con mucha reacción hacia la derecha. Yo quiero decir algo, el gobierno de Milei, en muchos lados dice, bueno, pero tiene mucha legitimidad porque fue votado por el 56% de los votos, ¿no? O sea, una barbaridad montar. Pero no es así. Milei perdió, Milei salió segundo con el 30% de los votos. Lo que hubo posteriormente fue un balotaje de perdedores, donde la suma de perdedores de derecha se aliaron entre sí y lograron imponerse sobre un gobierno que era imposible que gane, porque veníamos con una inflación de más del 100%, un aumento de la pobreza en la Argentina enorme, con un país tan rico como Argentina. Por ejemplo, las infancias, el 60% de los menores y menores de edad, el 60% está debajo del límite de la pobreza en la Argentina. Es increíble, es increíble. Es increíble que, por ejemplo, los trabajadores, el conjunto de los trabajadores hayan perdido en términos salariales, bueno, desde la dictadura para acá más del 40% del salario. Entonces, obviamente, los números duros dan de que el gobierno venía en un fracaso total. Claro. ¿Por qué? Porque va asumiendo, van asumiendo las herencias, un hilo de sometimiento al imperialismo, y por ejemplo acá, antes de Alberto Fernández, este gobierno peronista, estuvo Macri, ¿no? Un gobierno más liberal. Se endeudaron hasta la cabeza, una Con el deuda FMI. con el Fondo Monetario Internacional por 100 años, y el gobierno peronista que lo denunciaba, asumió como propia la deuda, y se le empezó a hacer pagar a la gente. Entonces, obviamente no había para salud, no había para educación, no había. Y entonces, en el marco de esa crisis, de esa bronca, de ese malestar, sube la demagogia de derecha diciendo hay que terminar con la casta política, acá los políticos son todos corruptos. Es decir, muchas de las cosas que dicen tienen asidero, tienen razón. Es Es decir, una que hay una casta realidad. política corrupta. Claramente. Ahora, atacan a la casta, pero no a los dueños de la casta. Atacan a los políticos patronales, pero no a los patrones, no a los dueños del poder. Y Entonces, lo termina único siendo que quieren un hacer, gatito exactamente, entonces, mimoso del poder. un recambio, un recambio de personal, y ahí viene el gatito mimoso del poder económico, como le dijo nuestra compañera Miriam Breckman al Tremendo. gobierno de Milei. Y el gobierno de Milei apenas, como bien decís, apenas llegó en menos de un mes, en los primeros días nomás, ya tiró la primera propuesta. Entonces, fue un decreto de necesidad de urgencia que afecta 300 leyes de un solo saque. Es decir, con un papel vienen y dicen yo voy a modificar 300 leyes en este país. Y así, por decreto, sin discusión. Es decir, entonces lanza ese decreto y tras cartón después, qué es un decreto presidencial? Un decreto de necesidad de urgencia, se llaman acá en la Argentina, Sí. DNU, decreto de necesidad de urgencia. Es un mecanismo de esta democracia burguesa que está previsto para situaciones dramáticas, para situaciones de catástrofe, por eso es de necesidad y urgencia. Por ejemplo, Claro. si hay un maremoto, si hay un terremoto, si hay una pandemia, qué sé yo, hay recursos que tiene que ir haciendo el gobierno para salvaguardar la vida de la mayoría, digamos, entonces a veces se les da ese poder discrecional para alguna medida, pero para modificar 300 leyes, para modificar toda la legislación de 100 años, es decir, Claro. de Y un ganadas plumazo, importantes de la clase trabajadora. es una cuestión brutal, y entonces lo que quiere instaurar Milei en la Argentina es una dictadura civil. Es decir, ya no una dictadura cívico-militar porque no puede estar apoyada en el ejército, no está Ujú. apoyada, pero sí está apoyada en los poderes económicos más concentrados. Entonces, eso es lo que nosotros decimos es una declaración de guerra. Junto con eso, Raúl, ahí sí, te quiero interrumpir nada más un minuto para poder darle una vuelta de qué son estos ataques en concreto. Milei presentó un programa que era de privatización de los derechos fundamentales mínimos, como es la educación, la salud, el trabajo, y hasta ahora ha ido avanzando en ese sentido, si bien no lo puede hacer hasta el final, o sea, no la brutalidad que quiere implementar. Ya ha despedido a 7.000 trabajadores, como tú mencionabas, la inflación va por el 30% mensual, el costo de la vida de los combustibles, los alimentos se ha duplicado, la inflación aumentó brutalmente, y todo esto ha sido en base, como tú dices, a medidas completamente antidemocráticas. Pero ahí yo quiero, porque me parece muy interesante el concepto que utilizaste, es una dictadura civil. Dentro de
una democracia, o sea, un personaje que fue electo, es el que está buscando imponer estas medidas que solamente precarizan la vida de las grandes mayorías, y es lo que se hizo acá en Chile en ese momento, pero por medio de una dictadura sangrienta que buscó derrotar a una parte muy importante de la clase trabajadora a nivel latinoamericano en los 70, que avanzó incluso a controlar medios de producción, todavía con sus contradicciones, ¿no? O sea, subordinado a la unidad popular de Allende, pero fue a esa clase trabajadora decidida por cambiarlo todo, a la que buscaron desaparecer con la dictadura, y hoy día las mismas medidas las quiere implementar Milei bajo el nombre de la democracia, pero con medidas completamente autoritarias. Esto, me gustaría ahí si puedes meterte un poquito a explicar cuáles son los intereses que están cruzados, porque una cosa que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, el ministro de Economía de Milei fue presidente del Banco Central en el gobierno de Macri. Sturzenegger, que es el que hizo este DNU, o sea, este programa, también tiene intereses cruzados con la derecha, y los mismos que fueron los que fueron ajustando. Y con esto ya me quedo callada. Para la campaña electoral, Miriam Bregman dijo algo que es muy cierto, y durante toda la campaña, con los compañeros del Frente Izquierda Trabajadores Unidad, dijeron algo que es muy cierto, y es que todos los candidatos estaban de acuerdo en implementar el ajuste del Fondo Monetario Internacional, y nosotros éramos los únicos que decíamos en contra de ese ajuste ilegítimo, ilegal, que se endeudó justamente Macri, pero que viene hace mucho tiempo atrás. Si nos puedes decir cuáles son los intereses que están acá eh, cruzados, y que Milei defiende. Bueno, en primer lugar, hay varios, como bien decís, hay varios acuerdos que contienen tanto oficialismo como oposición dentro del Congreso. Por eso radicales y peronistas le dicen, yo estoy de acuerdo con muchas de las cuestiones que plantea Milei, pero no de la forma que lo querés plantear, porque son todas las cosas juntas. Si fuéramos por parte, incluso muchos peronistas reconocen, dicen, si hubiese ganado Massa, el candidato peronista, también tendría que haber hecho un ajuste, también tendría que haber recortado en educación, en salud, también le tendría que haber metido la mano a las pensiones a la gente que trabajó toda la vida, pero no tan brutal. O sea, dicen lo mismo, pero en cuotas. Entonces, pero este Milei lo que tiene, como la extrema derecha internacional, va mucho más allá incluso, va mucho más allá, porque toca todos los intereses, es decir, no solamente los intereses de la clase obrera, sino intereses de sectores empresariales argentinos, incluso sectores que afectan la soberanía argentina. Es decir, si vos pensás la ley de tierra, por ejemplo, acá puede venir un magnate, yanqui o inglés, y comprarte 1000 kilómetros de frontera, y hacerse un propio lugar, como ya hay en la Argentina, magnates extranjeros, terratenientes, que tienen tierras, por ejemplo, limítrofes con Chile. Entonces, no hay control, ni del lado chileno ni del lado argentino. Tienen su propio estado, tienen su propio aeropuerto. Por ejemplo, yo estoy hablando, por ejemplo, de Joe Lewis. Lewis tiene en la frontera chilena y argentina, incluso tiene un lago, el lago Escondido. Tiene, a su vez, el tipo produce su propia energía, no solo para él, sino para la región. Es decir, que es un pequeño principado, si vos lo ves, son lugares entonces violan la soberanía absolutamente, y son tipos ingleses, norteamericanos, italianos. Es decir, después cuando uno escucha a la derecha nacionalista, son payasos, en realidad, que no sostienen absolutamente nada. Son muy nacionalistas con hermanos mapuche, o con hermanos bolivianos, o con hermanos argentinos y así, latinoamericanos, pero son absolutamente entregados y entregadores de la soberanía frente a los yanquis, a los ingleses, etcétera, ¿no? Al imperialismo, digamos. Entonces, la propuesta de cambio de Milei es dramática en el país. No es solamente pagar la deuda, quiere cambiar el régimen. Por eso, hacer un régimen policial acá que elimine la ley de tierras, que privatice absolutamente, el tipo dice que quiere privatizar las 40 industrias más importantes. Los aeropuertos con cielo abierto, que eso vos también me podés comentar, o lo podés comentar, el significado que tuvo en Chile. Todavía no lo han implementado acá, pero eso es su programa. En el programa es eliminar la cultura. Por ejemplo, le sacó toda la forma de pago a los jubilados y ahora dice que va a depender de él. Que cuando el presidente considere que le tiene que dar un aumento, se lo va a dar. Y cuando considere que no, no. Es decir, un dictador en términos absolutos. Es decir, las leyes, el paquete de leyes que presentó Milei en menos de un mes, afecta a 300 leyes.
Por ejemplo, terminar con la legislación laboral, con todo tipo de protección laboral. Dice, por ejemplo, que los pequeños emprendimientos, si tú eres trabajadora de un lugar donde trabajan hasta 5 personas, no sos trabajadora, sos colaboradora de un patrón. Entonces no tenés derecho a nada. No tenés derecho a nada. Dice que para el tema de los despidos, usar el método de la UOCRA, que es un sistema de contratación en la Argentina, que son los obreros de la construcción, que como las construcciones se hacen, tienen un tiempo y después vos vas haciendo otras construcciones, no es que tenés trabajo permanente, hay una legislación que es jodida también, es perjudicial para los trabajadores, pero ya está impuesta. Bueno, lo quiere para todos lados, que en todos los lugares vos te pagues tu propio seguro de desempleo. Entonces cuando un empleador no te quiere más, chao, te vas y nada, o sea, tengas tu propio seguro y si no, no tengas nada. Bueno, es cambiar estructuralmente, bueno, lo que en Chile se impuso con una dictadura sangrienta, acá lo quiere hacer con un decreto. Y eso es lo que está abierto acá. Por eso yo lo que digo para finalizar esta parte, por lo menos de presentación, es que este es el plan de guerra. Ahora, eso no quiere decir que haya ganado la guerra. Una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es gobernar. Muy bueno eso que decías, las elecciones, los números no reflejan en realidad la fuerza que puede estar, digamos, media dormida o más pasiva, pero que de a poco hemos visto cómo va surgiendo en Argentina. O sea, los primeros ataques, a 10 días de asumido Milei, decreta el caputazo, ¿no? Que es una devaluación brutal de 118%, que empeora aún más las condiciones económicas, que ya venían muy mal, a un par de días después, justamente antes de la conmemoración de las grandes manifestaciones del 2001, 19-20 de diciembre, Patricia Bullrich hace su protocolo represivo en donde no se permiten los cortes, no se permiten las manifestaciones que sabemos en Argentina son muy importantes. eh, ha sido la forma de garantizar, doblar la mano, como fue la reforma de pensiones de Macri, por ejemplo, el 2017, y finalmente vemos ahora, justo después de las jornadas de movilizaciones, el 19-20 de diciembre, el decreto de necesidades y urgencias, que además hoy se complementa con la ley Omnibus. Son una serie de medidas antidemocráticas que, como decía, buscan profundizar la privatización, precarizar el trabajo y las condiciones de vida de las grandes mayorías, una cuestión que ya sabemos existe acá en Chile, tú lo mencionabas por los aeropuertos, bueno, podemos partir por la educación, que es un negocio que está subvencionado a los privados, a proyectos incluso ligados a la iglesia, en la salud, que hay seguros privados también, en el trabajo, lo que mencionabas, ¿no es cierto?, los seguros de cesantía, es una serie de medidas que en realidad hicieron estallar acá en Chile luego de 30 años que no se soportaba más la vida. Y creo que eso es importante para poder dar una vuelta, bueno, eso rápidamente produjo que el paro, ¿cómo le pusieron el récord Guinness? El paro, el paro más Sí. rápido. Eh, en 4 años la Central General de Trabajadores en Argentina no había dicho nada por este nivel de vida y condiciones de pobreza tremenda, y de pronto, mira, sí, pero porque también salieron sectores independientes a la calle, ¿no? A cacerolear, a movilizarse, pero eso empujó a que las grandes centrales sindicales argentinas tuvieran que salir a mencionar y a movilizar y a pronunciarse, porque era insostenible este ataque tan brutal. Si nos puedes comentar un poco cómo ha sido este proceso de despertar un poco del pueblo argentino, en donde entra igual una cuestión crucial que faltó acá en la revuelta, que es la clase trabajadora. Sí, efectivamente. Nosotros siempre venimos analizando que justamente la emergencia de la derecha en la Argentina en parte se debe a la parálisis de las centrales sindicales frente a cada uno de los ataques. Por ejemplo, que las CGT y la CTA, que las grandes centrales sindicales hayan permitido que la mitad de los trabajadores quedaran en la precariedad, que no tuviera convenio colectivo de trabajo, que no tuviera sindicalización, que no tuviera prácticamente derechos, hizo que la gente desconfiara cada vez más en las organizaciones sindicales y se volcara por una medida desesperada, y eso fue en parte lo que llevó a la gente a la derecha, ¿no? La falta de la clase obrera en el centro de la escena diciendo yo tengo una alternativa.
Así no puede crecer ninguna izquierda y así lo único que puede crecer es la derecha, digamos, ¿no? Como alternativa vociferante con poco peso social en la calle. Entonces, la CGT hace 6 años que no hacía ni una sola medida nacional. Dejó pasar, cuando estaba el gobierno de Macri arreciando y golpeando, la CGT dijo, bueno, hay 2019, hay que votar al peronismo y con eso solucionamos todo, ¿no? Entonces, y una vez que ganó el peronismo y empezamos a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, decía hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar. Bueno, ese aguante, 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 terminó en la derecha. Claro. Ahora, cuando aparece mi ley, bueno, fue un hecho muy importante, vos mencionabas lo del 20 de diciembre, acá desde el 2001 en adelante, cuando fueron esas jornadas revolucionarias, quedó como una fecha muy importante a recordar todos los años, desde el 2001 a esta parte, el 19-20 de diciembre. Se marcha por los 30 muertos que tuvimos en esa represión, cuando se escapó de la Rúa en el helicóptero que tuvo que ir, cuando se volteó ese gobierno, siempre se conmemora esa fecha. Bueno, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, dijo, no voy a permitir ninguna marcha, el que toca la calle lo voy a reprimir. Y fue una amenaza, y fue terrible, porque, ¿sabés qué? Fue, no sé, una situación en la que en las estaciones de trenes sonaban los parlantes y decía, el que se moviliza lo van a echar del trabajo, si te movilizás vas a ser reprimido. Era una cosa, Histórico. sembraron terror, distópico, total, distópico total, en las estaciones, de trenes, de buses, en la calle, en la propaganda en la televisión, te aparecían las placas y si te movilizás te van a echar, te van a reprimir, una campaña de miedo, de terror. Entonces fue muy difícil esa movilización. Sin embargo, la izquierda convocamos a movilizar, la izquierda, sindicatos combativos, organismos de derechos humanos, y no fuimos tantos, fuimos algunos miles, pero pisamos la calle, rompimos ese cerco y lo pisamos. Y a partir de eso mucha gente se animó, dijo, ah, bueno, y bueno, fue desafiar al poder, porque al poder no hay que desafiarlo de palabra nomás, o con papelitos, hay que pisar la calle. Y desde ese punto de vista nosotros hicimos, fue una pelea de vanguardia, pero que animó. Ese mismo día a la tarde surgieron cacerolazos en todo Buenos Aires. Gente que empezó a golpear tímidamente con las cacerolas desde su casa, después empezó a bajar a las veredas y después inundó las calles. Entonces, hoy esa relación de fuerza, calle no calle, está en disputa. ¿Está cerrado? No, pero todos los días hay actividades acá. Y con eso se logró, porque en las calles, cuando salíamos a las calles y todo eso, en todos lados empezamos a sembrar la idea de exigencia a la CGT de paro. Todo el mundo empezaba a cantar, paro, 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 paro nacional, paro, paro. Y se escuchaban las voces, de todos lados empezaba a surgir paro, paro, paro. Y está bueno eso, porque es exigirle a las centrales sindicales que no pertenecen a los burócratas. La organización de los trabajadores son de los trabajadores y hay que recuperarlas. Entonces, hacerles exigencia, a los tipos los dejó en offside, los dejó expuestos. Es decir, ¿vas Claro. a dejar pasar esto? Entonces, tuvieron que convocar al paro. El paro nacional que se arrancó en la Argentina después de 6 años no fue una concesión graciosa de la burocracia sindical, fue arrancado desde la base. Y eso es importante. Y ahora tenemos el gran desafío de garantizar que ese paro se haga. Porque una cosa es lo que firmó la CGT en un papel y otra cosa es lo que no está haciendo en las fábricas. Entonces, nuestros compañeros y compañeras en los hospitales, en las escuelas, en los lugares de trabajo, entonces en pleno enero estamos en plena deliberación organizando ese paro nacional para que el 24 de enero inundemos todas las calles en todo nuestro país para dar una primera respuesta a mi ley. Y que eso sea el inicio de un plan de lucha y nosotros decimos hasta terminar en una huelga general donde le impongamos la fuerza de la clase trabajadora a estos gobiernos derechistas y quieren imponer un plan de guerra contra los trabajadores. Tenemos ese gran desafío. Buenísimo. Eso yo creo que yo me sorprendía mucho, Raúl, hace unas semanas leíamos con otros camaradas la nota de Freddy, cómo Sí, está preparado el Partido de Trabajadores Socialistas para poder enfrentar estos ataques, pero además preparándose hacia el paro del 24 de enero que está convocado finalmente, como tú dices, empujado por las movilizaciones que empezaron a haber en el pueblo argentino eh, a la CGT, ¿no? Y quedaba muy sorprendida por la inserción muy real, orgánica, que existe en los camaradas del Partido de Trabajadores Socialistas en Argentina y que desde ahí pelean por esas posiciones, pelean por poder levantar un paro activo en las federaciones de estudiantes, en los centros de estudiantes, en las universidades, en fábricas,
los trenes. Es una cuestión, yo creo que es muy importante destacar que es justamente en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, cuando decimos eso, que se está organizando la fuerza de las y los trabajadores para poder volver a salir a la calle y exigir que esto no se puede implementar porque es un ataque brutal. Pero además, con otros camaradas estuvimos en Argentina el 2021 en uno de los congresos del PDS y se estaba discutiendo en ese momento lo de las asambleas y cómo impulsar organismos de autoorganización donde se pudiera discutir, donde se pudiera debatir libremente qué izquierda necesitamos, cuál es la izquierda consecuente, cómo levantarla, y creo que eso hoy día tiene mucha vida. Si nos puedes comentar un poco de estas dos cosas, cómo se está organizando y cómo se está preparando el paro del 24 de enero. Bueno, estamos en plena discusión, llevando esto porque esto que te decía recién es un hecho muy importante. La CGT, las centrales sindicales tuvieron que llamar a esta medida de fuerza, no porque quisieran, sino porque fue arrancada desde abajo. Entonces, la CGT y la CTA firmaron, dijeron paro general y no hicieron más nada. No hicieron más nada. Entonces, obviamente, viene la presión ahora de las patronales, las amenazas, la campaña de miedo. Entonces, estamos batallando en cada uno de los lugares de trabajo, en cada uno, para que se hagan asambleas, para que esto se tome en nuestras manos. En los sindicatos recuperados, tenemos varios sindicatos y tenemos pertenencia en delegados de base, en todos lados. Estamos impulsando la deliberación, impulsando el paro y la movilización. Digamos, va a ser la primera en muchos años. Hay muchos jóvenes que no tienen idea cómo es, porque si te imaginas, hace 6 años nunca había un paro Claro. nacional. Hay mucha gente que no sabe de qué se trata. Es decir, entonces hay que volver a retomar esa tradición, esos lugares conquistados. Está jugando un rol muy importante las asambleas populares y las asambleas barriales, porque yo creo que esto también pasaba en la revuelta chilena. Cuando no había convocatorias por parte de las conducciones sindicales, los jóvenes se iban a la tarde a la revuelta y se encontraban ahí. Acá está pasando igual. En muchos lugares donde hay mucho miedo, la gente va a las cacerolas, va a las cacerolas a la tarde, va a las asambleas populares por fuera de su lugar de trabajo. Y entonces estamos Cerca. diciendo, bueno, claro, estamos diciendo que esas asambleas cercanas a la fábrica vayan a la fábrica después, a decirle a los obreros, hay que parar, paremos todo, nosotros vamos a acompañar. Es decir, sembrar las semillas de la huelga general, sembrar las semillas de la autoorganización, no dejar esto en manos de la burocracia. Porque aparte hay otro elemento más, el peronismo no quiere el paro. Cristina Fernández de Kirchner dijo que era muy apresurado. Massa dijo, no, es muy apresurado. Entonces el peronismo, que son los responsables de haber traído a Milei a este lugar, ¿no? Porque después le piden a la izquierda que los tendríamos que haber votado a ellos. ¿Para qué? Para hacer lo mismo. Es decir, es increíble. Pero bueno, esta gente está diciendo que es muy apresurado, que falta mucho. Bueno, Grabois es como el Boric chileno, nada más que no con tanto poder. Es muy amigo del Papa Francisco, y este Graboy ha dicho también, es mucho, un paro. Bueno, están titubeando mientras si nosotros dejamos que el gobierno de Milei se asiente, va a ser todo peor. Por eso es muy importante tomar esto en nuestras manos y apelar a la fuerza de la clase obrera, a las asambleas, a garantizar desde abajo, pero también a la movilización popular. Por ejemplo, se han hecho jornadas, se hizo el miércoles una jornada nacional de la cultura. Bueno, trabajadores de la cultura de todo el país fue impresionante, en más de 80 ciudades en todo el país. Entonces, esto va creciendo desde el pie, como dice un viejo poeta uruguayo, crece desde el pie, decía Citarrosa. Bueno, esto es así, va creciendo desde el pie, va creciendo desde abajo esa fuerza, y es donde el PTS, junto a nuestras agrupaciones, junto a Pan y Rosas, esta organización de mujeres internacional, también estamos apelando a todas las instancias de coordinación de activo para hacer una gran jornada del 24, que sea el inicio. Porque yo creo que si el 24 impactamos bien a nivel nacional, el resto de la gente se va a animar, va a perder el miedo, va a perder, y eso es lo que tenemos que lograr. No dejarnos amedrentar, porque el miedo no te conduce a ningún lugar. El miedo lo único que hace es que cada vez te opriman más. Si vos tenés miedo hoy, mañana va a ser peor, y peor, y peor. Entonces ya después te van a... Bueno, escúchame, una de las cosas del protocolo de Burlich, uno de los artículos que tenía era que estaban prohibidas las reuniones de más de 3 personas en la calle. Prohibida la reunión de más de 3 personas en la calle. Estamos locos. Es decir,
bueno, contra eso hay que pelear. Bueno, y ahí tenés radicales y peronistas todos tibios, timoratos, viendo, bueno, a ver cómo discuto. Basta. Esas cosas no se discuten, esas cosas se enfrentan. Esas cosas se enfrentan y es con acción directa y organizada. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante también, porque el 24 nos han escrito compañeros y compañeras camaradas de Francia que van a hacer acciones en Francia ese día, el Estado español van a hacer acciones en el Estado español. Bueno, descartamos que nuestros hermanos Acá. y hermanas del PTR en Santiago también van a hacer oír la voz, pero ese día va a estar Argentina en la boca de muchos compañeros en muchos lugares del mundo, vibrando alrededor de ese paro nacional. Sintámonos parte, porque estamos peleando lo mismo, estamos enfrentando también la política de extractivismo, la política imperialista de dominación de nuestro continente. Es decir, por ahí alguien escribía en el chat un movimiento internacional antifascista. Nosotros entendemos un movimiento internacionalista, obrero y socialista. Es decir, porque la única forma de enfrentar verdaderamente a estos tipos es tocarle el poder económico, expropiar a los expropiadores y terminar con este sistema de explotación, ¿no? Pero bueno, en ese camino vamos confluyendo con amigos, con amigas, en peleas parciales, defendiendo los derechos, conquistando cada una de las cosas, bienvenido sea, pero nosotros tenemos un horizonte, que es obrero y socialista, y es internacionalista. Pero en el camino vamos a encontrar muchos compañeros y compañeras, muchos aliados y aliadas con los cuales combatir. Y desde ya yo le pediría prestado, desde ya me tomo el atrevimiento de pedirle que Por supuesto. un par de grupos de bronces acá en la Argentina nos vendría muy bien. Muy bueno, muy bueno. Los bronces cuando estuviste acá fueron, es verdad. Hacen falta las bandas de bronce. Y bueno, verdaderamente se viene una jornada importante que yo creo que va a tener, como decía al inicio de esta conversación, una connotación latinoamericana. Así como lo que pasa en Chile no nos es indiferente a nosotros, lo que pasa en nuestro hermano país de Bolivia tampoco nos es indiferente, lo que está pasando hoy en Ecuador. Vos fíjate que parte de la política de Milei es tener un país como Ecuador, dolarizado como Ecuador. Y fíjate las consecuencias, el avance del narco, el desastre económico, bueno, son el anticipo de lo que quieren hacer con nuestro país. Pero vamos a dar pelea. Yo creo, sé que ustedes tienen un encuentro de pan y rosas el día de mañana donde van a discutir también, está esta convocatoria. Invito a tomarla activamente a todas las compañeras, a todas las mujeres, tomemos estas, porque son peleas fundantes, son peleas para construir verdaderamente una fuerza latinoamericana, independiente de la clase trabajadora, unida a los trabajadores de la cultura, nuestros hermanos originarios. Es decir, es una lucha integral contra este capitalismo que no puede ser de discurso, tiene que tener autoorganización. Las cosas son demasiado importantes para dejarla en manos de gente centrista o de gente timorata o de gente que nos va a dejar. Es importante tomarla hasta el final. Por eso yo también había leído por ahí que ustedes están en plena campaña para conseguir la legalidad para poder participar en las elecciones. Es muy importante, yo creo que es un terreno. Vos fíjate en la Argentina cómo ha servido tener 5 diputados de la izquierda trotskista en el Parlamento, que han sido los únicos que se han plantado ante el poder político y económico. ¿Por qué no transamos? ¿Por qué no entramos dentro de los negociados? Es una voz independiente y además no solamente una voz en esos estrados, en esos lugares, sino que son la voz en la calle, porque son los diputados y diputadas nacionales que marchan con nosotros, que se manifiestan con nosotros, que ponen el cuerpo junto a nosotros. Miriam Bregman, Nicolás del Caño, el compañero Alejandro Vilca, el compañero que es diputado nacional de Jujuy, que es un obrero de recolección, es un obrero basurero, que hoy es diputado nacional y se lo tienen que fumar, o sea, tienen que aguantárselo a que se plante ahí, que diga las cosas de la clase obrera frente a tanto burgués, hediondo perfume importado. Bueno, ahí están nuestros compañeros y compañeros dando batalla. Entonces, bueno, es parte, por eso yo también creo que la campaña que están haciendo ustedes para conseguir la legalidad, y bueno, el hecho mismo tuyo, Natalia, que seas la representante nuestra en esos lugares que por ahí es territorio enemigo, pero es muy importante tener la voz de una izquierda independiente en esos lugares. Eso mismo, Raúl, qué importante lo que mencionabas. Acá en Chile, como tú dijiste, tenemos esos timoratos del Frente Amplio que hacen como Grabois en Argentina y que finalmente solamente han entregado todas las demandas de la calle a la agenda de la derecha, al imperialismo chino de Estados Unidos, que justamente están en esta carrera por el litio y que en Chile ha significado vender los intereses de los pueblos originarios. Hace unos días veíamos los cortes en la subida del Salar de Atacama
por parte de 18 comunidades de pueblos originarios exigiendo que se discuta abiertamente este acuerdo que se firmó con SQM de Ponce Lerú, el ex yerno de Pinochet, con Codelco. Entonces me parece que es muy importante el ejemplo que pones de que la lucha por el medio ambiente y en contra del imperialismo tiene que ser dada por una izquierda consecuente, que como tú decías, acá en Chile estamos intentando levantar por medio de la legalización en un sistema que es completamente antidemocrático y que, como dijimos antes, fue instalado por medio de la dictadura impuesta por sangre, que borró una generación ejemplar de trabajadores y trabajadoras que pelearon por el socialismo, porque no es otra cosa, y que creo que en ese sentido el ejemplo que levantan ustedes, compañeros, en Argentina es fundamental levantarlo en todas partes. Vamos a estar en solidaridad haciendo también una manifestación acá en Antofagasta, en el consulado argentino. Le hacemos la invitación a todas las organizaciones de izquierda, a todos quienes nos decimos en contra del avance de la derecha, de Milei, del Partido Republicano acá, que tenemos que manifestarnos en solidaridad y que, si nos puedes contar así muy breve, el gran ejemplo que están dando en los lugares de estudio, de trabajo, en las asambleas abiertas, de debatir y de invitar a que la clase trabajadora se sume de forma activa a este paro, porque no se puede subordinar a las direcciones timoratas, tibias, que mantuvieron un silencio durante 6 años sin ningún paro general. Sí, como te había contado, la CGT llama al paro, pero después no está haciendo nada por garantizarlo. Entonces es muy importante el activismo, que cada compañero y compañera en cada lugar de trabajo incite las asambleas, lo pueda divulgar por las redes. Se están haciendo carteles, se están repartiendo miles de volantes en todo el país, pero estamos apelando a otras fuerzas que sí se pueden mover, la de las cacerolas, la fuerza de las asambleas barriales y populares. Están yendo a las puertas de la fábrica, estamos combinando el afuera y el adentro, porque en última instancia este ataque es para todos, incluso contra la carestía de la vida, contra la inflación, por nuestros viejos y viejas que han trabajado toda la vida y hoy tienen pensiones de miseria, es decir, por la defensa del sistema público de salud, por el sistema público de educación. Entonces es una lucha que no es solo de la clase trabajadora, sino es junto al pueblo, y desde ese punto de vista así viene la organización del paro, con asambleas dentro de los lugares de trabajo, y donde no se puede, que hay mucha persecución, se hace desde afuera, y desde afuera se va alentando para que los trabajadores tomen confianza y se empiece a despertar ese gigante en nuestro país, pero ese gigante latinoamericano que es nuestra clase obrera, que tiene una tradición de lucha enorme a lo largo de décadas. Y a ese gigante apostamos, despertar juntos, y bueno, y ahí seremos parte, nos encontrarán en la primera línea batallando como hemos hecho siempre. Y con los bronces. Buenísimo eso, Raúl. Una anécdota con mucho cariño de cuando estuviste acá en Antofagasta, de cuando estuviste en Chile, en un ejemplo internacionalista, decía hace un rato, de solidaridad, y que es lo que justamente queremos levantar a la clase obrera, a la clase trabajadora a nivel internacional. Repetimos, en Francia van a estar con manifestaciones en solidaridad, porque estamos también levantando allá una fuerza que busca poner de pie a la clase trabajadora por una revolución obrera y socialista. Creo que con esto ya finalizamos la conversación, que estuvo ahí media trastabillada, pero la llevamos adelante. Muchísimas gracias de nuevo, compañero, por esta conexión, que se pueda difundir por todas partes para mostrar el ejemplo que está dando el pueblo argentino y la izquierda consecuente del Partido Trabajadores Socialistas y del Frente Izquierda Trabajadores Unidas. Muy bien. Y que sigan la evolución a través de la red internacional La Izquierda Diario, que estamos ahí todos los días levantando videos. Fuerza y adelante. Gracias. Y un abrazo para todos los compañeros y compañeras por allá. Muchas gracias. Finalizamos entonces esta transmisión por La Izquierda Diario del Desierto Rojo y las invitamos a seguir las redes, como decía Raúl, y con eso ya terminamos. Un abrazo, camarada. Hasta siempre.